Sí, maestro. Ok. Bueno, voy a quitar el video por el ancho de banda. Luego se alenta. A ver, vamos a ver. Vamos a ver cuando un sistema es homogéneo. Si tenemos un sistema, tenemos una entrada, tenemos el sistema que es la transformación de la entrada y nos va a dar una salida, ¿no? Entonces, si en este sistema, esa transformación, por ejemplo, es 5x, la entrada, si se multiplica por una constante k, nos va a dar k por la entrada, ¿no? Si la pasamos por el multiplicador, por la transformación, nos va a dar k por y de t, ¿no? Que y de t viene siendo la salida del sistema, pero multiplicado por la variable k que tenemos aquí, ¿no? Entonces, en este caso, si nosotros tenemos una entrada x de t y tenemos o sea, lo multiplicamos por k, vamos a tener k de x de t y de t entonces en sí sería 5 de k, ¿no? Entonces, esta salida, si la multiplicamos por k, nos va a dar otro valor, ¿no? Entonces, en este caso, este sistema sería homogéneo, ¿no? Vamos a ver cuando un sistema es invariante en el tiempo, ¿no? En este caso, sus propiedades se mantienen con el mismo valor en cualquier tiempo que se encuentre el sistema. Aquí en señales y sistemas, un sistema es invariante en el tiempo si el desplazamiento de cualquier tiempo de la señal de entrada produce ese mismo desplazamiento en la señal de salida. O sea, si nosotros tenemos una señal de salida y de t con la transformación x de t, entonces esa salida de esa y de t, si la desplazamos un tiempo t0, su transformación de esa señal debe ser igual con ese desplazamiento de t0. Esto quiere decir que t menos t0 va a ser en la entrada como en la salida, ¿no? T menos t0 para todo valor de t0, ¿no? Entonces debe verificarse que ese desplazamiento y cualquier señal de entrada sea un sistema invariante en el tiempo, ¿no? Aquí tenemos punto 1 donde x1 de t es una entrada arbitraria a y1 de t y eso quiere decir que es la transformación de x1 de t. Ahí vamos a dibujarla por este lado. Ok, vamos a ver. Si nosotros tenemos un sistema con una entrada x1 de t, ¿no? Entonces, esta sería la transformación de este x1 de t en la salida y1 de t, ¿no? Y1 de t va a ser igual a la transformación de x1 de t, ¿no? Esa sería y1. Ahora vamos a ver, si nosotros tenemos una entrada x2 de t, pero esta le decimos que es igual a x1 de t menos t0, entonces esa salida de x2, esa transformación por el sistema, nos va a dar una salida, y esa salida es y2, que sería igual a la transformación de x2 de t. Entonces esa transformación va a ser igual, vamos a ponerle que esto es igual a la transformación de x1
de t menos t0, ¿no? Porque es la entrada x2, estamos indicando que esa x2 es un x1 de t menos t0, entonces y2 va a ser la transformación de esa x2, pero va a ser igual a la transformación de x1 de t menos t0, ¿no? Entonces, el sistema es invariante en el tiempo si se cumple que y2 de t es igual a y1 de t menos t0, ¿no? Entonces, por eso se dice que el sistema es invariante en el tiempo. Aquí tenemos dos sistemas, uno en tiempo discreto y uno en tiempo continuo. Lo único que va a variar es el valor de n0, ¿no? Entonces, si aquí tenemos una muestra en xn menos un tiempo en n0, en un valor discreto, ¿no? Entonces, la salida igual sería y de n menos n0, así como en el tiempo continuo, como indicamos aquí en el ejemplo, x de t menos t0 en cualquier tiempo de t0, ¿no? Igual la salida va a ser un yt menos t0, ¿no? Ahora vamos a ver aquí. Aquí tenemos otro ejemplo. El seno de x de t es invariante en el tiempo. Vamos a indicarle si x1 vamos a poner aquí. Ya no. Ya no quiero agarrar esta hoja. No, ya no quiere agarrar la tabla. Lo ponemos para acá. Ahí está otra vez. Bueno, vamos a ver. Si nosotros tenemos un sistema, creo que alguien entró. Ahora vamos a ver. Ok. Vamos a suponer que tenemos una x1 de t. Entonces, la transformación va a ser un seno de x, ¿no? Aquí va a ser un seno de x de t, ¿no? Esta va a ser la transformación del sistema. Entonces, y1 de t va a ser igual al seno de x1 de t, ¿no? Esa sería la transformación de este sistema. De x1 de t. Entonces, ¿qué pasaría si tenemos otra señal de x2 de t? Vamos a ver. Pero esa señal la vamos a retrasar en un tiempo. T menos t0. Entonces, pon un tiempo cero arbitrario, ¿no? Entonces, en la salida y2 va a ser igual al seno de esa x2 de t. Tenemos acá x, pero es igual
a la variable que le estamos indicando, ¿no? Y sería el seno de x1 de t menos t0. Entonces, por otro lado, si esta y1 de t que tenemos aquí arriba la desplazamos un tiempo t0, tendríamos un seno de x1 de t, ¿no? Menos t0. Por tanto, se cumple que y2 de t, esta y2 de t es igual a la y1 de t menos 0, ¿no? Se tiene que cumplir esto, ¿no? Si también aquí desplazamos a y1 de t, nos quedaría el seno de x1 de t menos t0. Entonces ya se cumple que es que aquí es y1 de t menos 0. Sería y1 de t menos t0, ¿no? A ese valor de y de 1 de t le estamos agregando un t0. Entonces el seno de x1 de t menos t0 cuando pasa a esta transformación, tiene que ser igual a y2 de t, ¿no? Que esa y2 de t es igual a y1 de t menos t0. Igual aquí tenemos lo que es un impulso unitario, delta n, se está definiendo nada más en 0. Aquí vamos a quitar para poder explicarlo otra vez. Bueno, el delta n sería en 0, ¿no? Un 1 en 0. ¿Qué pasa si tenemos un delta n menos 1? Pues el 1 quedaría aquí cuando n es igual a 1, ¿no? Aquí estaría. En 2, en 3. Cuando es en menos 3, el 1 quedaría aquí, ¿no? El delta n menos 3. Y cuando es en 3, sería por el negativo, menos por menos sería más, sería aquí, ¿no? ¿Ok? Entonces, aquí lo que nos están indicando, o sea, ¿cómo serían las señales delta n menos 3, delta n más 1 y delta n menos n0, ¿no? O sea, aquí estamos indicando el delta n menos 3, el delta n menos 1 y el delta n más 3, ¿no? El n0 viene siendo el valor del tiempo que le estamos dando arbitrariamente, ¿no? Entonces aquí ya tenemos unas secuencias de delta n, cómo estamos graficando esas deltas de Dirac, ¿no? Entonces ya con esto vamos a ver y n es igual a n por xn. Este va a variar en el tiempo. Igual vamos a tener un sistema pero aquí van a entrar, en lugar de que entre una señal continua como aquí arriba, va a entrar una señal discreta, ¿no? Entonces nos dice, en un principio nos dice que x1 de n va a ser igual a delta de n. Entonces la transformación va a ser n por xn, ¿no? N por x de n, esa es la transformación, y eso nos va a dar una salida y de n. En este caso la y de n va a ser igual, la y1 de n va a ser igual a n por x1 de n, ¿no? Porque la transformación que estamos haciendo, n por x1 de n, ¿ok? Esas serían en este paso, ¿no? N por x1 de n, y esto es igual a n por delta n. Entonces
Entonces, a ver, ¿por qué creen que da 0 n por delta n? Porque delta n está en el 0, ¿no? N, aquí n vale 0, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si multiplico el 0 por x1 de n? Pues nos va a dar igual a 0, ¿no? Que es el valor que tenemos acá, ¿no? Ahora vamos a ver, si metemos un x2 de n, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener un x1 de n menos 1. Vamos a darle un tiempo arbitrario, ¿no? Que es 1. Entonces, como es un n menos 1, entonces el delta, esto es igual a un delta n menos 1, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando con la salida y2? La voy a poner de este lado, y2 va a ser igual a n por x2 de n, ¿no? N por x2n, que es el segundo valor que le estoy indicando, pero esta ya tiene un retraso en el tiempo, ¿no? Un retardo en el tiempo de 1, entonces esto va a ser igual, y ese x1 de n, pues ya es un delta n menos 1, ¿no? Ese x2 de n sería entonces un n por un delta n menos 1, ¿no? Ahora, aquí, para x2, ¿cuánto vale n? Sería aquí, ¿no? N vale 2. Entonces aquí sería 2 por esa delta n menos 1, por esa delta n menos 1, que esa delta n menos 1 en el eje de y vale 1, ¿no? Todas valen 1 en el eje de las y. Pero en el eje de las x van valiendo, ese valor va a valer el término que tengamos en ese momento, ¿no? Entonces, 2 por n menos 1 nos va a dar 1, ¿no? O sea, nos va a dar un delta n menos 1 en ese punto. Entonces, eso va a ser igual, no, bueno, pero aquí n vale 1, es 1. Entonces, no es 2, es 1, porque es el valor que va tomando n, o sea, el tiempo arbitrario, ¿no? Entonces sería 1 por delta n, nos va a dar un delta n menos 1, ¿no? Cuando tenemos en n aquí, agarramos un 2, entonces en ese n0 vale, en ese n0 agarramos un 2, entonces sí sería 2, ¿no? Cuando agarramos un 3 sería 3 aquí. N es el que va a ir variando, ¿no? Entonces aquí va a ser igual a delta n menos 1, ¿no? Entonces, como y2 de n es diferente de y1 de n menos 1, el sistema no es invariante, ¿no? Entonces, en este caso, como no es invariante, el sistema es variante en el tiempo, ¿no? O sea, aquí arriba sería, este sistema sería un sistema invariante en el tiempo, ¿no? Sistema invariante en el tiempo, y acá un sistema variante en el tiempo, ¿no? A ver, vamos a dar un ejemplo de cuál es un sistema que va variando en el tiempo, ¿no? Vamos a suponer que tenemos aquí un tanque de combustible. Vamos a suponer que aquí tenemos un cohete. Entonces, ¿qué pasa cuando arranca el cohete? Aquí tenemos una masa llena de combustible, ¿no? Este combustible va a tender a disminuir conforme pasa el tiempo, ¿no? Entonces la masa va a cambiar, ¿no? Tenemos una masa 1
que va a pasar a una masa 2 conforme este cohete esté en el espacio, ¿no? Conforme va estando en el espacio, esta masa se va a ir disminuyendo, entonces este sistema va a ir cambiando en el tiempo, ¿no? Conforme va consumiendo el combustible, su masa va a ser menos, ¿no? Su peso va a ser menos, entonces este sistema es un sistema que va a cambiar en el tiempo, por eso va a variar en el tiempo. Entonces, un sistema invariante es aquel que no cambia en el tiempo, ¿no? Sus propiedades no cambian en el tiempo. Puede cambiar, por ejemplo, la velocidad, cómo se va comportando, pero por ejemplo, su masa no va cambiando, ¿no? Okay. Aquí tenemos otro problema, pero la transformación es x por 2t. La transformación del sistema es, iniciamos con un x1 de t, le damos una señal y1 de t en la transformación x1 por 2t, ¿no? Ahora, si tenemos un x2 de t, va a variar en el tiempo t0, entonces sería x1 de t menos t0 para cualquier tiempo t0 arbitrario, ¿no? Puede ser 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Del que quieramos. Entonces y2 de t va a ser igual a la transformación de x2 de este sistema por 2t, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el x1 de sería el x1 de 2t menos t0, ¿no? Porque es la transformación que le estamos dando a t nada más, ¿no? x1 de 2t menos t0. Entonces, si nosotros tenemos y1 de t menos t0, vamos a tener un x1 de 2t menos t0 que es igual a x1 de 2t menos 2t0, ¿no? Entonces aquí ya es diferente, ¿no? Entonces no es igual y1 de t menos t0 a y2 de t, ¿no? Porque esto nos da 2t menos t0, ¿no? Por la transformación de este sistema, ¿no? O sea que primero pasa la transformación. O sea, tenemos ¿qué es lo que tenemos aquí? Primero tenemos una transformación. Bueno, aquí tenemos primero retardamos el x1, lo retardamos. Y luego pasa por la transformación, entonces nos da este valor, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué tal si pasa primero por la transformación y luego pasa por el retardo? Va a ser diferente, ¿no? Entonces esas dos condiciones se deben de cumplir para que el sistema sea lineal, que esta sea y2 de t sea igual a y1 de t, ¿no? Entonces este sistema, por lo tanto este sistema es un sistema variante en el tiempo, ¿no? Ahí vamos a ver aquí. Linealidad. Un sistema es lineal si posee la propiedad de superposición, ¿no? O sea que si la señal de entrada del sistema es una combinación lineal de varias señales, ¿no? La salida es la misma combinación lineal de la respuesta del sistema de cada una de las señales, ¿no? Vamos a ver, si tenemos x3 de t, que es igual a alfa 1 de t más beta x2 de t, se puede dividir esta propiedad en dos, una aditiva y una homogénea, ¿no? Sí. Si x3 de t es igual a x1 de t más x2 de t, esto va a ser igual a y3 de t, que sea igual a y1 de t más y2 de t, ¿no? O sea, que tenga su suma de sus salidas en esta aditividad, ¿no? Y homogénea es que si tenemos un x2 de t, alfa x de 1 de t, nos va a dar un y2 de t, alfa y1 de t, ¿no? Por esta entrada, ¿no? Por la transformación de esta entrada. Entonces, esto sería, si cumple las dos propiedades, ¿no? Que sea lineal
Si no cumple ni la aditividad, el sistema sería no lineal. O si cumple la aditividad, pero no cumple la homogeneidad, el sistema sería no lineal, ¿no? En este caso, tenemos Tx de t. Este sería un sistema lineal porque si x1 de t y x2 de t entran con entradas arbitrarias y tenemos entonces y1 de t como tx1 de t y y2 de t, y estos van a ser igual a tx2 de t, ¿no? Bueno, aquí en y2 y en y1, tx1 y tx2, ¿no? Dependiendo de su transformada, entonces de su transformación. Sea x3 de 3 alfa por x1 de t más beta x2 de t es una combinación lineal cualquiera de las entradas anteriores, ¿no? Entonces, si tenemos y de 3, quiere decir que esa x3 la multiplicamos por t, que es la transformación, y vamos a tener que es t por a alfa x1 de t más beta por x2 de t, y nos va a quedar alfa t x1 de t más beta t x2 de t. Se cumple que y3 de t es igual a alfa x1 de t más beta y2 de t, ¿no? Porque aquí se están multiplicando las dos, ¿no? Entonces, en este caso el sistema es, en este caso sería el sistema lineal, ¿no? Un sistema lineal. En este caso de acá sería un sistema no lineal. Porque tenemos una transformación de x cuadrada de t. A ver, vamos a dibujarlo aquí. Ok. Si acá tenemos, en la transformación tenemos un x cuadrada de t, tenemos en la entrada x1 y x2. Vamos a ver, tenemos dos entradas, ¿no? x1 de t y x2 de t. Entonces, en la salida, ok, en la salida vamos a tener x1 cuadrada de t y x2 cuadrada de t, ¿no? Entonces, eso sería y1 de t y eso sería y2 de t, ¿no? Ahora, aquí, ¿qué pasa? Si nosotros damos una x3 de t, eso quiere decir, si nosotros le damos una x3 de t, pero sería una suma de las dos, vamos a ponerlo de esta manera, sería una suma de x1, aquí tenemos x1 de t, aquí vamos a poner el coeficiente alfa, aquí vamos a poner un x2 de t, sería la otra entera, y un coeficiente beta, ¿no? Aquí lo único que está pasando es que está sumando, vamos a sumar esas dos señales, y después le pasamos a la transformación del sistema, que la transformación es x cuadrada de t, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a sumar las dos, pero las vamos a elevar al cuadrado, ¿no? Entonces, aquí tendríamos esa salida, sería, o sea, x de t va a ser igual a la suma de estas dos, ¿no? Aquí lo estamos poniendo, la suma de estas dos, entonces y de 3 nos va a dar y de 3 de t, caray, sería lo que es, dijimos y de 3, otra vez, bueno.
esa salida y de 3 es la suma de estos dos al cuadrado, ¿no? Entonces sería un binomio al cuadrado, ¿no? Tendríamos alfa por x1 de t más beta por x2 de t, todo eso al cuadrado, ¿no? Entonces este es un binomio al cuadrado, ¿no? Esto nos va a dar igual a el doble producto del primero bueno, sería el cuadrado del primero, ¿no? Más el cuadrado del segundo más el doble producto del primero por el segundo, ¿no? Entonces vamos a hacer como esto sería un binomio al cuadrado, ¿no? Sería lo que tenemos aquí, ¿no? Sería el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más el doble producto del primero por el segundo, ¿no? Entonces esto nos va a dar el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo es beta más el doble producto del primero por el segundo, ¿no? Ya se vuelve. Ok, sería ok, por x2 de t, ¿no? Ok, entonces este valor de acá es el mismo que tenemos acá, ¿no? Nada más lo estoy indicando en el diagrama de bloques para que se vea, ¿no? Entonces, si se ven, estamos sumando las señales x1 y x2 de t, la estamos multiplicando por alfa y por beta. Entonces, aquí que se está dando la propiedad de homogeneidad, ¿no? Se están multiplicando un escalar por una entrada y en la suma se está aplicando la aditividad, ¿no? Entonces ya se está viendo en la salida cómo el sistema es, en este caso, sería no lineal porque no va a ser igual a y3 a la suma de los dos valores, ¿no? O sea, alfa y1 ni beta y2, ¿no? Entonces aquí, por lo tanto, este sistema sería un sistema no lineal porque no está cumpliendo, porque aquí, después de la transformación es un binomio al cuadrado, ¿no? Y aquí en x3, por ejemplo, estamos, tenemos y1 y y2 aparte, y aquí nada más estamos sumando los coeficientes, que diga la entrada por alfa más beta por alfa. Entonces aquí esta x de 3 nos va a dar estas dos señales aparte, ¿no? Entonces no va a ser igual y3 de t a alfa y1 de t más beta y2 de t, ¿no? Ok, vamos a ver sistemas con o sin memoria, ¿no? Se dice que un sistema es sin memoria si la salida de cada instante del tiempo, t0 o n0, dependiendo de si es continuo o discreto, depende solo de la entrada en ese mismo instante de tiempo. O sea que solamente va a depender de la entrada que está pasando por el sistema en ese momento, ¿no?
Y sistema con memoria es la salida de cada instante de tiempo depende de la entrada de un cierto instante de tiempo distinto. También puede depender del instante actual, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un y de n que es igual a un 2xn menos x cuadrada de n al cuadrado, ¿no? Esto es un binomio al cuadrado, ¿no? Este dato y de n va a depender nada más del dato de n que se está metiendo, ¿no? O sea, aquí no manejamos unos valores diferentes a n, ¿no? Es en el mismo instante de tiempo, ¿no? O sea, que cada valor depende del valor que se le está dando a las entradas, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un x1, sería y1 igual a 2x1 menos x cuadrada de 1, todo eso al cuadrado, ¿no? Entonces ese sería uno sin memoria. Entonces vamos a ver si tenemos, por ejemplo, una resistencia que multiplica una función de x de t, o sea, una señal de entrada, pues esa salida va a ser la resistencia por esa señal de entrada. Igual no va a tener, este va a ser sin memoria también, porque nos están manejando y de t y x de t, ¿no? Y aquí tenemos una sin memoria, pero es una identidad, prácticamente nos están indicando que y de t es igual a x de t, es una identidad, ¿no? Y y de n es igual a x de n, también es una identidad, ¿no? A ver, bueno, aquí tenemos uno con memoria, o un retardo. Un y de n es igual a un xn menos 1. A ver, vamos a poder, aquí vamos a achicarlo. Eso quiere decir que si nosotros tenemos aquí un xn, vamos a poner más atrás. Bueno, vamos a poner aquí, si tenemos un xn, aquí vamos a tener un y de n, ¿no? Entonces la transformación va a ser un xn menos 1, ¿no? A ver, vamos a ver. Si aquí a xn le damos un vector, vamos a ponerle de 1, 2, 4, 6, 8, 10, ¿no? Vamos a indicarle que este valor de acá sea cuando n es igual a 0, ¿no? Entonces aquí n es igual a menos 1, aquí n es igual a menos 2, y en el primero n igual a menos 3, ¿no? Entonces aquí n sería igual a 1 y n sería igual a 2 en la posición en n, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar si nosotros tuviéramos aquí vamos a poner x1? ¿Qué pasaría si tenemos el x1? Vamos a ver. El x1 sería cuando n es igual a 1, ¿no? Entonces sería 8, ¿no? Sería 8, x1 sería igual a 8. Pero en y1, entonces aquí tendríamos una entrada de 8 y en la salida tendríamos un xn de menos 1, ¿no? Entonces, si aquí tenemos un xn, n vale, en este caso dijimos n vale 1, ¿no? N vale 1, entonces la salida va a ser n, 1 menos 1 va a ser 0. Entonces el retardo nos va a mandar un dato anterior que es el x0, que vale 6, ¿no? Entonces, en la salida vamos a tener el valor x0
que vale 6. Entonces ese sería el retardo, ¿no? Entonces aquí, si la entrada es x1, la salida va a ser x0, porque se está retardando el dato que está entrando, ¿no? Entonces eso se dice, ese retardo quiere decir que es un sistema con memoria porque nos está dando un dato anterior, ¿no? Nos está dando datos anteriores del sistema, ¿no? Igual, aquí en un sumador, cuando tenemos datos desde menos infinito a n, estamos sumando esos datos anteriores de x de k, y esos datos se están acumulando, entonces esa sumatoria sería con memoria, pero aparte se están acumulando o sumando esos datos, ¿no? Igual, si tenemos un condensador, esa salida va a ser una salida con memoria, ¿no? Por el condensador que está almacenando datos, ¿no? Bueno, eso sería. Ahora vamos a ver un sistema causal, ¿no? Un sistema es causal si la salida en cualquier instante del tiempo depende solo de valores de entrada en el momento presente y en el pasado, ¿no? O sea que si nosotros tenemos valores pasados y presentes, la respuesta de ese sistema va a ser un sistema causal, ¿no? O sea que y t0 depende nada más de x de t para valores de t menor que t igual a t0 para todo valor de t0, ¿no? Vamos a ver cuáles son los sistemas no anticipativos, ¿no? Si dos entradas son idénticas hasta cierto instante, las salidas correspondientes deben de ser también iguales hasta ese instante, ¿no? O sea que si tenemos x1 y x2 para todo valor de t menor o igual a t0, entonces y1 de t y y2 de t para todo valor de t menor o igual que t0 va a ser para todo valor de t0, ¿no? ¿Para qué pasa con un sistema anticausal? Que la salida en cualquier instante de tiempo depende solo de valores de la entrada en momentos futuros. De momentos futuros, ¿no? Este sería un sistema anticausal, ¿no? O sea que y de t0 va a depender nada más de x de t para valores de t mayor que t0 para todo valor de t0, ¿no? Entonces, son sistemas estrictamente anticipativos si dos entradas son idénticas para tiempos posteriores a un cierto instante. Las salidas correspondientes deben ser también iguales para tiempos posteriores a ese mismo instante, ¿no? Entonces, ¿qué diríamos de un sistema no causal? Si no es causal ni anticipativo, ¿no? Ok, vamos a ver. Unos ejemplos. Bueno, que me regresó. Es que me había saltado, ¿no? Genialidad, sin memoria, causal. Ok. Aquí tenemos un sistema causal, por ejemplo, una resistencia y un capacitor, ¿no? Porque la salida del voltaje depende solo de valores presentes y pasados del voltaje, ¿no? De salida. Por ejemplo, un automóvil es causal porque no anticipa las acciones futuras del conductor, ¿no? O sea, no sabe cómo va a actuar el conductor en este sistema, ¿no? Aquí tenemos un sistema anticausal donde y de n es una entrada negativa de x de n más 1 y una de x2 de n más 2, ¿no? Entonces, la salida para todo instante de tiempo depende solo de la entrada en instantes posteriores, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una entrada x1, esta va a ser x2 menos x2 más x cuadrada de
X3, ¿no? Va a depender de valores futuros. Por eso sería anticausal, ¿no? No causal, porque la salida depende, esta salida va a depender de la entrada en el instante presente, pero también del futuro, ¿no? O sea que tenemos por ejemplo, vamos a suponer el Y1 va a ser igual a X1 por X2, ¿no? Son diferentes tiempos que estamos manejando, ¿no? Por eso sería no causal, ¿no? Ok, vamos a ver. Y aquí le había puesto esto, vamos a ver. Vamos a dejarle. Muchos sistemas que vamos a utilizar van a estar conectados por varios sistemas, ¿no? Por ejemplo, una cadena musical, por ejemplo, tenemos conexión de un sintonizador de radio, un reproductor de CD, un amplificador de altavoces. Esas interconexiones básicas pueden ser en serie o en cascada, ¿no? Entonces aquí estamos conectando dos sistemas de dos transformaciones T1 y T2, pero tenemos una entrada que entra al primer sistema, tenemos la salida Y de T, y esa es la entrada del otro sistema, y tenemos Z de T, que es la salida ya de los dos sistemas, ¿no? En este caso entra X de T y sale Z de T, ¿no? Pero Y de T viene siendo el intermedio de la conexión de estos dos sistemas. Pues aquí se pueden representar, ¿no? Lo que habíamos visto del filtro, que tiene dos etapas, ¿no? Primero pasa por un filtro y luego esta salida pasa por otro filtro, ¿no? Ya nos da una salida en ese sistema. Ahora, en paralelo, aquí estamos sumando dos sistemas al mismo tiempo, ¿no? Con la misma entrada estamos alimentando al sistema T1 y el sistema T2. Esas dos transformaciones se suman y nos va a dar una salida Y. Entonces aquí estamos trabajando en paralelo. Y un sistema de retroalimentación es cuando un sistema va a controlar a otro a partir de su salida, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una entrada X de T, pasa por un sumador, pasa el primer sistema T1 y nos da una salida, ¿no? Esta salida la podemos medir por medio de un sensor pasando a otro sistema, y ese sistema va a ser comparado con la entrada, y esta comparación va a tender a 0, pero en lo que empieza a tender a 0 va a hacer funcionar este sistema T1, ¿no? Se vuelve a retroalimentar, pide la señal de salida, si se acerca a 0, se va acercando hasta que determine que el sistema es igual a 0, que ya no hay ningún cambio, ningún error, y en la salida pues ya se va a apagar el sistema, ¿no? Y así va a estar funcionando. Si en cierto punto detecta otra vez que ese sistema ya cambió el valor, ya nos empieza a dar un error aquí, va a volver a mandar la señal y va a encender el sistema otra vez hasta que se apaga, ¿no? Entonces este es un sistema de control que va a estar encendiendo y apagando un sistema, o sea, lo va a estar controlando, ¿no? Entonces estos serían los tres sistemas que vamos a manejar en serie, en paralelo y en retroalimentación, ¿no? Se está retroalimentando este sistema. Para la siguiente clase vamos a ver varios ejemplos de ecuaciones diferenciales, integrodiferenciales, y vamos a determinar si los sistemas son lineales,
no lineales, variantes o invariantes en el tiempo, pero ya con ecuaciones, ¿no? Entonces, esta presentación se las voy a pasar al rato, la voy a subir a Teams y vamos a ver. Vamos a decir el otro. Ya estoy por el proceso. Por favor. A ver. Ok. Vamos a pasar listo. Barrios Carvajal Francisco. Sí, presente. Ok, vamos a ver. El Blanco Simón Luis. Presente. Cuevas Papalotzin César. Presente. Del Río Soroco Giselle. Presente. Granados González Luis. Presente. Hernández Armenta Diana. Presente. Hernández Cruz Raúl. Presente. Hernández Escobedo Ángel. Presente. Hernández Gómez Christopher. Presente. Hernández Pérez Alejandro. Presente. Hernández Pérez Eric. Presente. Ledesma Caballero Fernando.